Hola, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hablar sobre un tema ya más del Nuevo Testamento. Usualmente siempre hemos llevado unos videos hablando más que todo del Antiguo Testamento. También estaremos volviendo al Antiguo Testamento y esperamos también hablar de otro tipo de religiones, de otro tipo de mitos y creencias, etcétera. Y esta noche le doy la bienvenida, como siempre, a mi amigo Daniel desde Argentina. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, vamos a ver estas contrariedades que uno va encontrando cuando quiere estudiar específicamente la Biblia. Exactamente, y hoy vamos a hablar sobre las incoherencias en la resurrección de Cristo o de Jesús. Y es porque de alguna forma, no solamente sobre estos temas, sino en muchos otros encontramos muchas contradicciones. Y bueno, ¿qué nos podrías decir sobre esas contradicciones, Daniel? Eh, y básicamente yo invito a la gente para que luego de este video, que cuando tengan un tiempo, yo siempre le digo lo mismo a la gente, cuando sea un día de lluvia, que no tengan nada que hacer, que tengan, bueno, agarren 4 hojas y agarren Mateo, Marcos, Lucas y Juan y hagan un pequeño bosquejo de la parte de las resurrecciones y uno va a encontrar contrariedades. Bueno, voy a ver, a leer un poco el bosquejo que estuve haciendo, donde dice la resurrección de Jesús. En Mateo, capítulo 28, del 1 al 10, habla de la resurrección. Después en Marcos 16, del 1 al 8, en Lucas 24, del 1 al 12, y en Juan 20, del 1 al 18. En Mateo dice que al amanecer, María Magdalena y la otra María, eh, hubo un gran terremoto, y el ángel de Jehová, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, con el aspecto del relámpago, blanco como la nieve. Y los guardias cayeron como muertos. O sea, ellos vieron el verbo endo, es en el tiempo real. Ellas estuvieron viendo cómo bajaba ese ángel de este Jehová, bajaba descendiendo del cielo y llegando, él removió la piedra. O sea, eso es todo lo que ellas vieron en Mateo. Pero en Marcos dice que venía María Magdalena y María, la madre que lo especifica quién es, la madre de Jacobo y Salomé, con especias aromáticas para la unción, también ya ha salido el sol, y se preguntaban quién moverá la piedra. Pero cuando llegaron ya estaba removida. Vos, vamos a ver en Lucas qué dice. Dice que vinieron con especias, muy de mañana, y venía con otras mujeres. O sea, venían las dos Marías, María Magdalena y María, y venían con otras mujeres en el mismo momento. Dice, y la piedra también estaba removida. Pero en Juan podemos ver de que venía María Magdalena sola, porque la nombra a ella solamente, y que cuando llegó ya estaba la piedra removida. Hasta ahí vamos a ver un poco qué Sí, opinamos. con respecto a eso, sí. Pues Sí, sí. obviamente se ve las contradicciones de la historia de los narradores, ¿no? Al parecer, todas esas contradicciones las han ido adecuando un poco, como arreglándolas con las nuevas versiones para tratar de enmendar errores que aparentemente ellos ven ahí, aunque son, no es que sean errores, es que sencillamente sucede que es muy difícil saber a quién creerle porque muchas personas, o sea, ¿cómo hacían ellos para saber que era un ángel? ¿No? Todavía no tenían esos conocimientos como actuales, ¿no? De que la gente ya tiene en su mente la palabra ángel y todo ese tipo de cosas. Y como tan tranquilamente pueden ver supuestamente una aparición de un ser espiritual que movió la piedra y todo. O sea,
es en realidad una historia que nos hace más bien como tratar digamos, de que las mentes comiencen de una forma a adorar ciertas cosas, ¿no? Que tiene que ver también con la mitología griega, le empezaron a meter todo este tipo de cosas, ¿no? Ah, sí, sí, o sea, algo fantástico. Cuando yo le digo que es algo fantástico, lo fantástico viene de fantasía, como de un Exacto. cuento de chicos. Entonces, superhéroes llenos de seres alados, lindos, blancos y espirituales que hacen cosas. Seguimos un poquito. Ajá, Dice que en Mateo dice que, siguiendo el relato, dice que el ángel les habló, o sea, hubo un diálogo entre el ángel, dice que le preguntó, ¿buscan a Jesús? No, no está aquí, él resucitó. Dice, venid y ved, dice, en el lugar donde fue puesto. Entonces entraron y luego salieron, dice, y porque después abre y dice que salieron del sepulcro y se fueron. Vamos a dejar hasta ahí por ahora, en Mateo. En Marcos dice que entraron solas al sepulcro, o sea, ellos no vieron ángel, no vieron nada. Dice, entraron, en Marcos entraron solas al sepulcro, pero adentro había un solo ángel, adentro sentado del lado derecho con ropas blancas eh, y la tumba estaba vacía, ¿no es cierto? En Lucas dice de que entraron al sepulcro, o sea, nadie las invitó, no encontraron nada. Entraron al sepulcro y el cuerpo de Jesús no estaba. Pero adentro estaban parados dos varones con vestiduras resplandecientes. Y le hace una semi-predicación, uno de los ángeles que estaba adentro, desde el verso 5, 6 y 7. O sea, los dos ángeles recibieron un mensaje divino de estos ángeles. Pero en Juan dice que entraron, vio y que estaba todo vacío. Aparentemente no había ni Jesús, no había ángel, no había nada. O sea, se volvió y después de ahí sí se volvieron por el camino. O sea, vemos contradicciones de vuelta. sí, son contradicciones de personajes, o sea, cada uno cuenta la historia distinta, quién estuvo realmente ahí, ¿no? Es la pregunta, cómo ellos definían quiénes eran seres espirituales, bueno, una cantidad de cosas. Pero creo que a mí lo que más digamos, me pregunté siempre sobre la resurrección de Cristo es que yo creo, o sea, sería más creíble si lo hubieran enterrado bajo tierra, ¿no? Eso ¿Tá? sería más creíble porque la otra, la de que lo metieron ahí, le colocaron una piedra y que todo eso y Francia quedó adentro prácticamente no enterrado, sino que quedó afuera, sencillamente metido en una cueva. Entonces uno dice, no tiene sentido porque perfectamente pudo haber sido un montaje, ¿no? Bueno, Perfectamente pudieron haber movido esa roca, ya lo pudo haber salido de ahí y pudieron montar toda esta historia, inventar que llegaron los ángeles y que ellos fueron los que movieron la roca y que todo eso. Pero es tanta la mentira en ese aspecto que entonces se contradicen en la narrativa, porque ya no saben qué más decir, ¿no? Pero lo que lo hace muy poco creíble es la forma, el del hecho de que esté metido en una cueva y no bajo tierra. Si estuviera bajo tierra, sí hubiera sido más interesante. claro. Y también en un lado que estaban los soldados romanos. En el otro no había ningún soldado romano. Eh, la piedra movida. Después por el otro lado también, pienso yo, ¿no? O sea, uno lo va analizando. Si hubiese estado bajo tierra, ¿cómo podían hacer algo divinamente? Porque cuando hubieses resucitado sale de entre la tierra como en las películas de terror. Entonces así, porque después ahora vamos a ver que en uno de estos evangelios que están acá, qué sé yo, eh, habla y dice que había un hortelano. Un hortelano era el que cuida las plantas, que se ve que era un sector donde iba la gente a sepultarse
en sepulcros a las personas ricas, a las personas pudientes. Supuestamente dicen, fuera de contexto, que el tío de Jesús fue, José de Arimatea, fue el que compró ese lugar para que él fuera sepultado. Entonces él salió todo sin tierra, porque si no hubiese sido muy tétrico, muy terrorífico. Ya teníamos demasiado terror con el Antiguo Testamento y todas las masacres, los crímenes, los sacrificios, los genocidios, para seguir con algo supuestamente distinto, con una nueva historieta de salir alguien de la tierra. Entonces, pero ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo, porque también dicen de que, o sea, los pedacitos de papiro, el que... porque los papiros duraban 30 años, lo tenían que volver a reescribir, porque era en piel de cordero, entonces había, salvo que le pongan el aceite y lo guarden como guardaron, que encontraron después en Qumran. Pero encontraron un pedacito de San Juan, un pedacito de no sé qué, que era del año 150, supuestamente después de Cristo. Y lo otro, eso es lo más antiguo que se conoce, o sea, una historia contada 150 años después, con generaciones que vivían 40 años, o sea, de boca en boca. Eso me hace acordar no sé si ustedes jugaban allá en su país, al teléfono descompuesto. Nosotros le llamábamos teléfono roto. Claro, bueno, claro, entonces uno se ponía acá y decía, el pajarito vino volando, se sentó en el sillón, en la silla, tomó agua y se fue. Y uno se lo va diciendo al otro, y en la otra punta sale cualquier cosa. Bueno, y esto es más o menos lo mismo. Y el último decía, los extraterrestres vinieron, tomaron agua y se fueron. O sea, se perdió lo del pajarito. Sí, no, cualquier cosa. Bueno, vamos a seguir acá con las contradicciones acá. Vamos a seguir en Mateo. Dice que después, o sea, a que entraron y salieron del sepulcro, se fueron, y salió al encuentro, Jesús le salió al encuentro, en Mateo, lo abrazaron a los pies, lo adoraron, y después dice, y se fueron hasta Galilea. Bueno, eso es en Mateo. En Marcos dice que Jesús no está acá, la tumba está vacía, y el ángel le dijo que se vaya a Galilea. O sea, salieron y no lo vieron a Jesús. O sea, algo tan, entre comillas, trascendente, salir de un sepulcro con un mensaje de unos ángeles, no dice nada acá. No dice nada que encontraron a Jesús. O sea, no sé. En uno dice que lo estaba y el otro dice que no estaba. En Lucas, después de la predicación de estos ángeles en Lucas, del verso Lucas 24, versos 5, 6, 7, que no lo nombran ninguno de los otros dos, dice que estaban María y Juana y María la madre de Jacob y las demás con ellas. Cuando las demás con ellas son de 4 a 5 personas más, aparte de esta, así que había como 10 personas ahí. Cuando podemos ver que en Juan dice que había María Magdalena sola. Después de ahí se fueron y lo buscaron a Pedro. Cuando salieron todas, lo buscaron a Pedro. Eso dice en Lucas. Pero en Juan dice que María Magdalena salió afuera llorando y se volvió y vio, cuando salió, vio afuera, a dos ángeles blancos sentados cada uno en un lugar, también afuera del sepulcro. Dice que estaban afuera, los otros estaban adentro. En uno había uno, en otro no había nada, en otro había dos. Y acá estaban afuera. O sea, y dice, afuera del sepulcro, así que se dio vuelta, fue se pusieron a hablar con una persona que estaba afuera, que pensaban que era el jardinero o el hortelano, y después resulta que era Jesús, y después, bueno,
Ahí podemos ver las 4 contradicciones de vuelta. Exacto. Pero volviendo al punto de lo de la resurrección, de lo del punto de la cueva, ¿no? Y que no lo enterraron. Eh, supuestamente, dice la Biblia era que tenía ya un cuerpo glorificado, ¿no? Un cuerpo completamente distinto. No tanto que él hubiera salido, me parece a mí como un zombie con la tierra, sino que supuestamente el ser un ser espiritual debía que haber salido de una forma como supuestamente se dice gente que ha muerto clínicamente, que sale como en un cuerpo sí, espiritual y se siguen viendo ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces es como un poco raro esa forma de ver que no fue enterrado en o sea, lo que le quita mucha credibilidad es que no haya sido enterrado bajo tierra, como supuestamente enseñaba sus mismas leyes, ¿no? Que el polvo vuelve a la tierra, ¿no? Entonces eso de que lo metieron en una cueva ya deja mucho que pensar. La otra parte es que no tengo acá el texto, sino que se me viene a la memoria una parte de ahí, que cuando él se les aparece, si no me equivoco, es a Pedro y a otro de sus discípulos, que van caminando y bien que se ponen a hablar con un hombre y ellos dicen, no lo reconocieron, es decir, dicen, este hombre habla parecido, como nos hablaba el maestro y qué tal y lo otro, pero físicamente no lo reconocieron. Entonces esa es otra contradicción en el sentido de que entonces, ¿por qué los va a engañar con un cuerpo distinto y una apariencia distinta, no? Claro. Después también podemos ver de que, por un lado, era para decir, bueno, su cuerpo no tocó corrupción, la única persona. Y vemos después que no era la única, porque en el Antiguo Testamento lo vemos que Moisés fue como arrebatado en su muerte, porque no da a entender, y a Elías vino un carro de fuego y se lo llevó. Por eso dicen, entre comillas, que en Apocalipsis, que los dos testigos podrían llegar a ser Moisés y Elías, Ujú. porque pues, es una de las tantas cosas que se... Porque sus cuerpos no tocaron corrupción. No sé, Moisés empaló 4.000 personas, degolló lo que se encontraba, mató Moisés, lo mató él. Sí, sí, Es sí. más, Elías mató 450 profetas de acera y 450 profetas no me acuerdo, la otra, el otro Dios. Degolló 900 personas. ¿Qué santidad? ¿De qué me están hablando? Sí, Sí, ahí no hay nada de eso. claro, inentendible. Sí. Yo quiero traer a cotación un tema también que tiene que ver con resurrección, pero de la resurrección de Lázaro, para que notemos unas cuestiones muy parecidas a esta y también contradicciones. Y eso está en Juan 15, no, perdón, Juan 11, y voy a leer la última parte, ya, el capítulo 11, vamos a leer desde el 32. Acá Jesús está diciendo, bueno, entonces normalmente desde el 41. Bueno, ya acá esta historia lo voy a leer rápido. Dice, Jesús profundamente, desde el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva, ¿sí? Lo mismo, o sea, Lázaro también fue enterrado en una cueva, o sea, todos tenían supuestamente unos privilegios, ¿no? Porque se supone que eso era para personas que tenían cierto nivel social y al parecer todos tenían un gran nivel social, ¿no? Porque ninguno era enterrado bajo tierra, otra vez en una cueva. Y tenía una piedra puesta, lo mismo, una puesta de una piedra encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana de del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya porque ha pasado 4 días. O sea, la otra palabra le dijo, si lo quito, eso va a oler horrible porque ya lleva 4 días muerto. Entonces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera.
Y el que había muerto salió, mira esta parte, salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. O sea, ¿cómo salió si estaba completamente atado de manos y de pies? ¿Cómo salió? Salió Claro, levitando, ¿no? O sea, ¿cómo caminó? arrastrándose. No, no, salió, entonces, o sea, Salió, eso no, sí, sí. sí, como si hubiera... Porque, o sea, nosotros acá había un personaje de los Titanes en el Ring, que era para los chicos, que había un personaje que era la momia, acá en Argentina, hace muchos años, con los Titanes en el Ring, con Martín Caradagian. Y la momia venía que caminaba como una persona normal, pero toda con vendas, y que se movía todo, caminaba lento. Esas momificaciones no eran como para los chicos, sino que estaban los dos pies juntos, pero es la misma momificación que se hacía para Egipto. No había 20.000 formas distintas, era una sola. Es decir, le ponían otros ungüentos, otras especias para que el cuerpo quede más, no se descomponga, por eso iban con las especias aromáticas, ahí para ponerle. Pero a lo que quiero llegar, lo que vos bien decís, que estaban los dos pies juntos, estaba vendado todo. ¿Cómo va a salir caminando? No puede salir. Los brazos juntos también. Era como un gusanito, un gusano de seda, lo mismo. ¿Cómo puede salir? Imposible. Exacto, y como hecho ya tendría que estar descompuesto, pero el hecho es ver cómo este personaje no volvió a salir más en la historia, nadie le preguntó cómo que sintió, que estaba en un sueño profundo, qué pasó, nada, entonces no hay como más historia sobre este personaje, pero aquí lo que me llama la atención son esas dos cosas, que también es una cueva, que es una piedra, qué genial hubiera sido lo mismo si Lázaro estuviera enterrado bajo tierra, ¿no? Ahí cómo lo iba a hacer. Ese hubiera sido ahí donde uno dice, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, entonces que lo decente, que cojan con una pala y empiecen a sacar la tierra y el hombre se despierte y salga por encima de la tierra. A eso hubiera sido otra Claro, cosa. sí, Pero sí. lo que quiero oír es que el cuento de la piedra y de la cueva, para mí eso es un fraude completo, ¿cierto? Sí, 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 o sea, siempre hay un acomodaticio, algo acomodado, como para terminar de justificar, para justificar las incoherencias y las exclusividades de esta gente. Porque realmente a veces eh, pasa todos los límites. Personas que básicamente no comían nunca, no se bañaban, no decían posaron en tal lugar, hacían esto. Supuestamente estos discípulos también tenían sus familias, dejaron todo, dejaron todo. La justicia de ese entonces lo tendría que haber perseguido por abandono del hogar, no sé, por haber dejado la familia tirada. No sé, no, son una incoherencia atrás de la otra. Y esta es una incoherencia más de todos estos relatos, porque si vamos a un juicio, en un tribunal, Mateo, Marco, Lucas y Juan, los cuatro van presos por falso testimonio. Van en cana. Sí, sí, sí. O Sí, sea, van en entonces, cana. A ver, pero... elijan cuál versión es la verdadera, los otros tres van en cana, listo. ujú. Sí, entonces, bueno, lo dejamos ahí, o sea, creo que no hay que darle tanta vuelta al asunto, el hecho es que sinceramente ahí no hay cosas que cuadran, cada uno vio una cosa distinta, eh, hay muchas cosas, por ejemplo, también en la famosa resurrección, donde cuando él dice cosas, o en la crucifixión, cuando él dice cosas, ¿no? Ahí, ¿quién las realmente las hace? Uno escuchó una cosa que él dijo, otro escuchó otra, aparentemente Jesús no dijo cosas del mismo, sino que nombró prácticamente cosas de los salmos. Y entonces no se sabe si fue que le acomodaron los salmos ahí. Bueno, hay una cantidad de cosas que siempre en esos contextos históricos, pues se ven esas incoherencias que lo hacen a uno pensar que definitivamente estos son simplemente cosas añadidas, son cosas que le quisieron meter a la historia para de alguna forma cauterizar las mentes en el sentido de que entren a creer en algo y lo den por hecho, ¿no? Como, no hay que creerlo porque es así.
pero nadie es capaz de cuestionar y decir, no, el poder realmente estaría en que hubiera sido enterrado bajo tierra, tanto él como Lázaro. Ahí la cosa sería distinta. Entonces ahí entramos en un tema de no creer, en un tema que se cae por su propio peso, por las mismas historias que vos estás nombrando. Así que si tienes algo más que decir ya para despedir el Sí, video. todas estas historias, estas cosas fantásticas son para alimentar el pensamiento mágico y divinizar algo inexistente y buscarle la forma para divinizarlo, para hacerlo algo blanco, sublime, especial. O sea, una fábula, un pensamiento fantástico, incoherencias, contradicciones, pero no importa, se justifica todo porque sí, qué sé yo. O Sí, sea, por fe se justifica. exacto. Y hay una cosa que siempre ha pasado en toda la historia humana, no solamente en el aspecto religioso, en la política, en todo lo que usted quiera, de cómo el adoctrinamiento hacia la multitud siempre se basa en un principio, ¿no? Repite constantemente una mentira y se convertirá en una verdad. Y una de las grandes cosas que siempre han repetido durante tantos años es Cristo murió por Cristo fue crucificado, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Repita eso 1000 veces hasta que usted se lo cree. No, repite, ¿no? Y así es lo que pasa, ¿no? Lo repiten tanto y lo repiten tanto y cada año lo recuerdan con sus celebraciones de Semana Santa y todo este tipo de cosas. Entonces ya la gente lo tiene acá y absolutamente nadie lo cuestiona, sino que lo da por hecho, aunque sea una gran mentira, aunque tenga contradicciones. Y ese es el gran problema que existe, que muchas personas lo asumen como una verdad y no les gusta investigar, ¿no? Como que ya lo asumen que es así. Ya, ya, Entonces, ya, pues, sí, sí. Ya queda en el imaginario popular. Y sí, aparte, en esa época prácticamente nadie sabía leer y escribir, todo era muy poco los que escribían. No entonces había son, papel como ahora. exacto, son sistemas de control, repetitivos, 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 donde la gente no lo analiza. Pero bien, como decimos siempre, cada cual saca sus propias conclusiones, cada cual tiene la posibilidad de investigar y solamente empieza a funcionar en personas que tienen la mente abierta y dejan de que todos estos adoctrinamientos los controlen, sino que ellos sean los que comiencen a controlar las investigaciones, los estudios, y de esa manera es un camino para liberarse de las creencias, de las ataduras de las creencias. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y por este tema. Gracias a ustedes, gracias a Leonardo y gracias, y que bueno, que todo esto es para simplemente no para pelear con nadie, sino para investigar y ver otra faceta más de tantas incongruencias. Exacto. Bueno, si les gustó este video, no olviden, como siempre, compartirlo en las redes sociales. Yo por acá también les voy a dejar otro video que ya hemos hecho. Y sobre todo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en próximos videos.